Muy buenas tardes, muy buenos días. Todo va a depender del momento en que estén mirando la plataforma y que se estén uniendo a este sistema que a veces nos cuesta un poquito más que antes porque estamos acostumbrados a tener el público cerca. De todas formas, mi nombre es Alfredo Micheli, estoy en el Instituto de Bienes Raíces Uruguay, desde donde realizamos todas nuestras capacitaciones, nuestros entrenamientos, las mentorías, todos los mastermind, y convocamos a cientos de personas, decenas de personas en toda Latinoamérica, a través de estas plataformas también virtuales. Hoy la tecnología es una herramienta muy poderosa que nos está acercando a un mundo diferente y a través del cual hoy nos estamos comunicando, nos estamos conectando. Por eso es que mi bienvenida a ustedes a este evento maravilloso que nos convoca a todos, que nos une y que además sirve para intercambio de ideas, para poder seguir trabajando, para poder seguir formando, para poder capacitar y seguir formando también más trabajo, ¿verdad? Crear más trabajo, más fuentes de trabajo, que es el gran motivo y la gran misión que de alguna forma el Instituto de Bienes Raíces está llevando adelante. Mi nombre es Alfredo Micheli y esto es Instituto de Bienes Raíces, y hoy vamos a presentar para todo el evento que se está realizando y para todas las personas que están convocadas en él y para que después se pueda seguir esta conexión que estamos creando y seguir en contacto, vamos a proponer, la intervención del tema fundamental, que es la inversión inmobiliaria en el Uruguay. Ese gran tema que nos tiene a todos de alguna forma tan pendientes de información. Por ejemplo, cómo evaluar un proyecto inmobiliario, cómo saber si el retorno de mi inversión es rentable, cómo saber si esa rentabilidad bruta, cuando la comparo con la rentabilidad neta, obtiene algún tipo de beneficio, y cuál es ese beneficio, cuáles son esas ganancias o pérdidas variables que estarían incluidas dentro de cada proyecto, dentro de cada una de las inversiones que podemos proponer y que hay hoy en el mercado, y cuál sería ese valor neto actual, ese actual valor de la inversión que se puede traer al día de hoy, ¿no? La famosa VAN, ¿no? El valor actual neto de esa inversión, que seguramente va a ser uno de los factores que nos va a llevar a decidir, como tantos otros, sobre la inversión en la que estamos enfocados. Digamos que para comenzar, entonces, yo les propongo, empezar estudiando la posibilidad de que hoy seamos compradores de algunos de los proyectos que están en venta, que son tan interesantes y que además están siendo parte, de esta revitalización que tiene el Uruguay a través de lo que es la construcción y la construcción de nuevas unidades. Si yo hoy día ingresara dentro del mundo de la compraventa, me interesa sobremanera saber cuáles van a ser esos costos de compraventa, ¿verdad? Esa compraventa va a tener, si es para el caso de una inversión, hay dos caminos, ¿verdad? O sea, o es a nivel de inversión o es a nivel de personal, en el sentido de que voy a comprar una propiedad para mí, voy a comprar una propiedad para hacer usufructo directo de la propiedad. En realidad, lo más interesante o lo que nos convoca en realidad para poder saber acerca de la inversión en Uruguay es saber si ese producto es rentable, ¿verdad? Ese producto es rentable. Siempre los bienes raíces siempre van a ser un muy buen factor de inversión y van a tener muy buenos resultados. En el caso de que yo lo utilice como factor de capitalización,
voy a tener que evaluar cuál va a ser mi renta anual y en base a lo que es el valor de la renta anual, calcular también cuál es el precio de compra y además saber cuáles son los gastos que voy a tener sobre ese precio de compra. En el caso de tener una renta bruta, la más directa de todas es calcular la renta anual dividido el precio de la propiedad y voy a tener un número que multiplicado por 100 me va a dar la renta bruta, digamos, ¿no? del inmueble. Ahí, si yo soy un inversionista, si yo quiero empezar a invertir en bienes raíces, voy a tener un número que me va a acercar muchísimo a la realidad, pero va a ser un número, digamos, sin costos aproximados. Va a ser un número bruto, sin ningún gasto incluido. Pero me da la idea, de todas formas, si es un 4, si es un 5, si es un 7, si es un 10, y bueno, ahí voy a poder tomar una buena decisión. Ahí voy a tener eso que se llama el retorno de la inversión, que es el porcentaje beneficio sobre la inversión, ¿verdad? Y con eso yo voy a tener una idea de si que lo que estoy tomando como algo válido, como algo posible dentro de mis potenciales inversiones, algo que realmente pueda ser beneficioso a mis intereses. Si yo cuento con el dinero, una renta del 4% es muy buena, una renta del 5%, del 6% es muy buena también. Te diría que buenísima, porque contando con el dinero, lo mejor que podemos hacer es tener una buena renta sin necesidad de dejar el dinero en un banco o en una institución financiera, solamente para que nos dé más o menos una renta, pero no se compara de pronto con otras posibilidades que hay en el mercado todavía. Una renta del 4, del 5% nos lleva a lo que se podría denominar la diversificación de capital. ¿Por qué? Porque podemos invertir en bienes raíces, podemos llegar a una renta mayor incluso de esos 4, 5 o 6% a lo largo del tiempo cuando estamos pensando en un proyecto a largo plazo. Y esa es una de las grandes diferencias que tiene la mente del inversionista respecto al común de las personas, porque el inversionista lo que siempre ve es el retorno a largo plazo. Esa renta que hoy nosotros podemos conseguir a un 4 o un 5%, seguramente en un periodo de 10 años pase a ser el doble o pase a ser más. Todo depende de la fluctuación que tenga el mercado a lo largo de esos años. Por eso lo que nosotros recomendamos siempre es hacer un estudio a largo plazo. Entonces ahí consideramos cuál es un buen retorno o un mejor retorno sobre la inversión que se pueda haber hecho. A eso, por lo general, nosotros los podemos guiar en ese aspecto. Sé que todo esto, de pronto, que estoy transmitiendo en este momento, son conceptos y hay un montón de conceptos, pero yo lo simplificaría de alguna forma compartiendo con ustedes, digamos, algunas de las características, digamos, ¿no?, que tiene la inversión inmobiliaria. El retorno de la inversión es uno, así que anoten perfectamente cuál va a ser ese retorno de la inversión, que lo calculamos de esa forma como yo les calculaba hoy, de una forma más bien bruta, una renta bruta, y esto es el porcentaje que sale del cociente entre la renta anual y la inversión que hicieron, y saber si es o no un buen retorno. Y además, después, cuando yo decida entre todas las opciones en las que me he encontrado y pude haber analizado esa renta bruta, tampoco vamos a comprar lo primero que vemos. O sea que vamos a hacer varios análisis, y dentro de esos análisis que vamos a hacer, bueno, vamos a encontrar cuál es el que me va a dar una mejor renta bruta aproximada. Luego a esa renta bruta sí le hacemos los descuentos correspondientes, que por lo general son los descuentos que tenemos que pagar por costos inmobiliarios, asesoramientos, que eso anda alrededor de un 3% más IVA, más o menos, en Uruguay.
También tenemos que pensar en los gastos de profesionales, por ejemplo en el gasto de escribanos, que también más o menos los gastos de la escritura andan alrededor de un 3% masiva. También hay que pagar el impuesto a las traslaciones, que también anda alrededor de un 2% sobre el valor de catastro, no sobre el valor de la propiedad. Y bueno, y con esos gastos contemplando dentro de la ecuación, podemos tener un número un poco más ajustado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tengo que armar una inversión, cuando llego a la inversión y me decido a ser un inversor inmobiliario, ya sea comprando un departamento, ya sea poniéndolo a la renta, ya sea igual para seguir comprando propiedades, lo que sí tengo que evaluar siempre son los costos que tiene, ¿verdad? Tengo que evaluar los impuestos que tengo que pagar y tengo que evaluar las tasas que son correspondientes a esos valores. Todo eso nosotros también lo ofrecemos como asesoramiento. Cada vez que quieran pueden acercarse a este Instituto de Bienes Raíces, pueden consultarnos directamente y seguramente vamos a tener la posibilidad de acercarlos a una buena inversión, a que puedan, siempre contando con el resto de los profesionales, porque trabajamos en conjunto, no trabajamos aislados, trabajamos con desarrolladores, trabajamos con personal, digamos que está dedicado a la construcción, a las empresas constructoras, trabajamos directamente con inmobiliarios, con asesores inmobiliarios, trabajamos con todo lo que tiene que ver con los futuros desarrollos a concretarse dentro de Uruguay. O sea que todo esto es siempre dentro de un marco de continua información y de retroalimentación, porque es fundamental para poder tomar una buena decisión. Entonces, ¿invertimos o esperamos? Esa puede ser una gran chance, ¿verdad? O una gran expectativa, o puede ser el motivo que nos lleve a tomar una decisión. Invertir o esperar. Eso es lo que tenemos que estudiar, eso es lo que tenemos la posibilidad de llevarles hasta sus números, para que se enamoren de sus números, para que vean. Muchas veces uno se enamora del proyecto pero no se enamora de los números, y cuando estamos invirtiendo lo que tenemos que hacer justamente es enamorarnos de los números, saber si eso realmente si ese producto, o sea, ese negocio realmente es lo más importante o el más importante de todos los negocios que podemos desarrollar. Entonces ahí vemos la rentabilidad esperada, ahí vemos la rentabilidad, los gastos de compra que tiene el bien, los gastos de renta, porque así como hay gastos de compra, en el caso de que me quedar con el bien, también hay gastos de renta, que son gastos que hay que pagar una vez que yo decida poner en alquiler ese bien. Ahí voy a tener gastos de administración, por ejemplo, voy a tener gastos también con la inmobiliaria, con gastos con los profesionales, voy a tener que pagar una contribución inmobiliaria, voy a tener que pagar gastos comunes, en fin, va a haber una cantidad de gastos que, debido al análisis de cada uno de los proyectos, podemos sacar en limpio. Y después están también las posibilidades que ofrece hoy el Uruguay para los inversores que son extranjeros, y para los cuales también hay beneficios y hay muchas exoneraciones que son muy beneficiosas para poder radicarse los extranjeros en Uruguay. Así que la inversión inmobiliaria en Uruguay hoy, a pesar de todo lo que está sucediendo, es un ámbito, digamos, de mucho movimiento, digamos, ¿no? O sea, es un ámbito donde las cosas están sucediendo y se están movilizando de alguna forma bastante ágil, y esto nos trae aparejado, digamos, la posibilidad de seguir avanzando en los proyectos, ¿no? Por ejemplo, como cuando les decía hoy, ¿no? en el capítulo anterior, lo interesante de todo esto es poder llevar este proyecto a cabo, ¿no? Entonces, el proyecto de inversión
seguramente lo vamos a definir en base a todos esos parámetros, lo vamos a definir en base a una cantidad de condiciones y sobre todo a utilidades y a beneficios que pueda tener el proyecto, ¿no? Los datos que tenemos que tener para calcular determinadas tasas, ¿no?, de retorno son, por ejemplo, el periodo en que nosotros vamos a trabajar, digamos, si lo vamos a financiar, en cuántas cuotas lo vamos a financiar, si vamos a tener una renta, en qué tiempo espero tener esa renta, qué tasas de descuento ofrece ese proyecto. Y para tener una idea de si yo fuera arrendatario, por ejemplo, qué beneficio puedo obtener, yo empiezo con una renta, como les decía hoy, de un 4, de un 5%, y puedo llegar a tener una renta anual que se va a ir modificando en el tiempo. ¿Qué quiere decir que se va a ir modificando? Estos datos numéricos, que yo les decía, tanto el número de periodos como el tipo de inversión, si va a ser anual, si va a ser mensual, esa tasa de descuento que yo les decía, todo eso se va a calcular y sobre todo vamos a tener en cuenta el ajuste de la renta. El ajuste de la renta que va a estar dado por una condición financiera que establece el Ministerio de Economía y Finanzas acá en Uruguay, y ese ajuste de renta se establece en un orden de un 9% aproximadamente. El ajuste del inmueble entonces va a estar supeditado a que durante el periodo que yo elija, por ejemplo, si yo elijo una inversión a 10 años, bueno, ese 9% se va a ir sumando todos los años porque mi renta va a ir creciendo, ¿verdad? De todas formas, tenemos que tener en cuenta también que los bienes de por sí se valorizan solos, ¿verdad? O sea, un bien raíz, una propiedad, siempre tienen un porcentaje, digamos, de descuento al que llamamos, porque esos bienes se van a ir valorizando en el tiempo y esa tasa de descuento se establece en el orden más o menos de un 35 al 40%. O sea que fíjense lo importante que es la inversión en bienes raíces frente a otras posibles inversiones, ya que lo que nos permite directamente es rentabilizar el producto sin tener que pagar, digamos, por esa rentabilización. O sea, hay algo por lo que estamos pagando, que es el bien, pero no por ese ajuste, digamos, que nosotros estamos recibiendo solamente por el hecho de poseer una propiedad. A esto nosotros también le sumamos otro valor más, porque ese ajuste de valor del inmueble tiene el beneficio de que no paga impuestos. Entonces, la posibilidad de que nuestro inmueble sea cada vez más valorizado es mucho mayor. Por otro lado, cualquier inversor, cualquier persona como la entidad bancaria que nos va a pedir información sobre nuestros ingresos para poder darnos el crédito o no darnos el crédito en el caso que utilicemos un banco, siempre lo que interesa es el flujo de caja, es la cantidad de dinero que puedo tener como beneficio neto para hacer frente, digamos, a lo que es la inversión y que esa inversión sea rentable, o en el caso de una institución bancaria, cuál es mi flujo de caja para que tengo personal en el caso de que quiera la propiedad para mí, para mi propio usufructo, como les decía al comienzo, de que yo realmente soy capaz, tengo la capacidad de poder hacer frente a esa inversión, a ese pago, a cubrir, digamos, esa hipoteca. Entonces, el flujo de caja es de las cosas que por lo general casi todos los inversores, yo te diría que todos los inversores observan en el momento de poder hacer un negocio. ¿A qué le llamamos valor actual neto? Que es algo también muy interesante en el momento de poder tomar una decisión. Y vieron que hay varias cosas. La idea no es que salgamos muy mareados y que no tengamos idea de qué comprar o qué no comprar. Pero sí es que necesitamos estar capacitados y eso es lo que
por lo menos yo quiero transmitirles hoy, de que cuando yo me voy a convertir en un inversor, cuando yo pienso en invertir en bienes raíces, si yo quiero empezar a desarrollarme dentro del mundo de los bienes raíces, necesariamente necesito un apoyo financiero. Yo les estoy nombrando algunos de los puntos que son importantes a analizar, pero si no tengo idea de cómo se analizan, difícilmente me pueda acercar a hacer una buena inversión. A veces parece o me parece que estoy haciendo un buen negocio, pero yo no sé si realmente ese negocio es tan bueno como parece, porque no hice los números, no hice los cálculos, no tuve en cuenta, digamos, cuáles son esas interrogantes financieras que son las que me van a ayudar o me van a tirar abajo toda la inversión, y después no puedo hacer frente quizás a esa inversión o haya tomado malas decisiones. Entonces, lo mejor que podemos hacer, lo mejor es, si bien no estamos muy familiarizados con todos estos términos, por lo menos estar al tanto de qué significan, poder consultarnos directamente. Nosotros tenemos una página web, tenemos Instagram, tenemos Facebook, estamos en redes sociales, en YouTube también, estamos en... Todo es a disposición y sin costo, o sea que pueden consultar directamente, por ejemplo, Instituto-Bienes Raíces en Instagram, pueden consultar Alfredo Miseli con una C y una L en Facebook, pueden entrar a la página www.institutodebienesraíces.com y ahí también YouTube, que es Alfredo Miseli, Instituto de Bienes Raíces, y ahí hay un montón de posibilidades donde ustedes pueden enriquecer todos sus conocimientos y acercarse más a lo que es este mundo de los bienes raíces. ¿Y por qué hablamos de los bienes raíces y no hablamos de otras cosas como buenas inversiones? Porque realmente son buenos, porque realmente tienen una muy buena proyección en el tiempo, y porque además a nivel de inversión, a nivel de dinero y a nivel de capital, tienen la particularidad de crear ingresos periódicos mensuales, ¿verdad?, y anuales que se pueden multiplicar en el tiempo. ¿Qué decimos cuando tenemos ingresos periódicos mensuales? También decimos la contraparte. También existen lo que se llaman los egresos mensuales, ¿verdad? O sea, una propiedad no solo son ganancias, también tienen, digamos, flujos que tenemos que estar considerando de mantenimiento, tenemos que, como yo les decía hoy, gastos que contemplar, y hay una cantidad de situaciones en las que, por ejemplo, me puedo ver involucrado, ya sea para elegir un mejor inquilino, para elegir un buen alquiler de temporada, para tener, digamos, una buena administración, si no lo quiero hacer yo. Y esos gastos tienen que formar parte de mi número para poder saber en qué condiciones voy a ingresar, en esa inversión. Entonces, el retorno de valor de un inmueble depende siempre del precio de compra. O sea, los negocios en bienes raíces, por lo general, son negocios en el momento en que se compra. No son negocios en el momento en que se vende. Ahí estaría especulando en ese caso, ¿verdad? Comprar una propiedad para decir, no, porque yo dentro de 10 años la voy a vender a, no sé, el 40% más de lo que la compré o al 100% más de lo que la compré, es entrar en un terreno muy especulativo. Mientras que si yo sé que la compré a un buen precio, si yo sé que pude conseguir una buena financiación, si yo sé que estudié los costos y si yo sé que además tengo una buena tasa de descuento, voy a ser mucho más real, voy a ser mucho más efectivo y voy a tener una idea mucho más completa de lo que es mi inversión. Por eso nosotros decimos que nosotros hacemos negocio en el momento en que compramos. Y ahí es donde tenemos que empezar a ser más selectivos, donde podemos tener más opciones y donde podemos tener más descuentos o donde podemos tener más posibilidades de negociar el bien en el cual nosotros estamos invirtiendo. ¿Qué significa el retorno de valor de la compra, ¿no? Acá el retorno de valor de la compra es cuando
cuando estamos vendiendo una propiedad. La inversión inmobiliaria es compra, pero también es venta. O sea, siempre que compramos, alguien vendió. Entonces, para el que está vendiendo también esto tiene que ser un negocio, no solamente para el que está comprando. Entonces, ahí es donde el equilibrio de las partes empiezan a ser tan importantes como el mismo producto. Los negocios en bienes raíces principalmente no son negocios de compra y venta de inmuebles, son negocios de relaciones, de personas y de equipos de trabajo. Ahí es donde realmente es importante el poder dialogar, el poder tener la empatía suficiente con las personas, de poder mostrarme como un buen vendedor, como ofrecer un buen producto, pero además asesorar, también cumplir, también llegar al objetivo que mi cliente quiere. Entonces, para cumplir con todas esas metas, para cumplir con todos esos objetivos, es fundamental que también cuando vendemos podamos obtener una ganancia que corresponda al mismo nivel que corresponde a quien compra, ¿verdad? O sea, que las dos partes, no solamente una, salgan beneficiadas. Cuando yo tengo que estudiar el valor de la venta, tengo que poner algunos parámetros también en consideración, como que voy a tener que pagar ITP también, voy a tener que pagar IRPF en el caso que corresponda, voy a tener que tener una caracterización urbana completa, que bueno, es un trámite que hay que hacer ante la municipalidad o la intendencia departamental que corresponda. Voy a tener que tener los gastos también considerados de la inmobiliaria o del asesor o de la persona que digamos formalmente me acercó al producto, y además la documentación al día. Es fundamental que para poder vender tengamos esas consideraciones en cuenta, porque la persona que compra se va a sentir mucho más confiada y va a tener mucha más, no solamente confianza, sino que va a tener un respaldo que lo va a hacer tomar una decisión de una forma mucho más posible de lograr resultados. Lo que quería compartirles sobre todo es que cuando nosotros pensando en estos conceptos, ¿verdad?, de proyecto de inversión, de utilidades y beneficios, de todo lo que implica los costos, tanto para el que compra como para el que vende, todo lo que hacemos moviendo la industria de la construcción. Quiero resumirles de alguna manera que los bienes raíces y la inversión inmobiliaria en sí, como todos sabemos, es una industria, digamos, que mueve muchas otras industrias, y que además es muy importante que la industria de la construcción siga presente, y por eso es el apoyo que estamos dando, que estoy ofreciendo de alguna forma con las capacitaciones, y por eso es que nos movemos en esa área para que esto no quede solamente en una presentación, sino que se pueda convertir en una realidad. Si tú estás interesado, interesada o interesados en hacer negocios inmobiliarios, y si quieren convertirse en inversionistas, pero no para solamente comprar una vivienda para el hoy, sino que quieren pensar en esto, en algo a largo plazo, yo los invito a que se unan a nuestra red, que se unan a Instituto-Bienes Raíces, o que consulten en nuestra página institutodebienesraíces.com, porque hay mucha información para ustedes. Constantemente estamos promocionándonos y llevándoles información de valor, porque creo que la mejor tarea que podemos hacer hoy, por este momento que estamos viviendo y por todos los que vendrán, porque realmente hoy esto es una nueva forma de encarar la realidad, lo que necesitamos es realmente nuevas fuentes de trabajo, crear posibilidades de ingresos para las personas, y yo creo que la construcción y que la industria de la construcción es un movilizador, un dinamizador muy importante
Así que apuesto a todo este trabajo que estás haciendo a través de esta plataforma, a través de este evento, a través de reunir a todos estos workshops para que puedan ser parte de la historia de cada uno de ustedes y que empiecen a consultar, que puedan tomar acción, ¿verdad? Que todo esto que se está transmitiendo hoy se haga posible y se haga, digamos, de una forma mucho más abierta y que todos tengamos la posibilidad de empezar a invertir en bienes raíces. En la manera que todos podamos invertir en bienes raíces, todos vamos a mover esta industria y todos vamos a mover muchas otras industrias de las cuales es tan necesario hoy día seguir trabajando para seguir produciendo y así sacar este país y digamos, emprendimiento adelante, porque es una tarea de todos, es una tarea que nos compete a todos y es un compromiso, porque de esta manera realmente podemos hacer una diferencia. Entonces, no solamente por nosotros, sino por otras personas también, y beneficiarnos de esta intervención para siempre. Entonces, los invito a que se unan, los invito a que sigan invirtiendo, los invito a que sigan recorriendo y disfrutando de esta plataforma, de este evento y de estos workshops, porque hay mucha y muy buena información, no solamente de parte del Instituto de Bienes Raíces, sino de todos los colegas y de todos los organizadores que hoy me acompañan. Así que les dejo un abrazo muy grande de éxito y nos vemos en próximas ediciones, en próximos encuentros y cuando ustedes lo decidan. Que tengan un excelente día y que todo sea para bien.